Hola, qué alegría que estés aquí. Hoy seguiremos aprendiendo a la luz de la palabra cómo las verdades de Cristo traen vida a nuestro corazón. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que Dios ya te perdonó, pero vos todavía no podés perdonarte? Tal vez todos a tu alrededor te dicen que sigas adelante. Tal vez leíste muchas veces que Cristo murió por tus pecados. Incluso sabes que la Biblia dice que Dios perdona. Pero cuando recordás tu pasado, algo dentro tuyo vuelve a decir: si hubiera hecho las cosas de otra manera, no tendría que haber tomado esa decisión. Lastimé a personas que amaba. Dios me perdonó, pero yo no puedo olvidar lo que hice. Y sin darte cuenta, comenzás a vivir llevando una carga que Jesús nunca quiso que siguieras cargando. La culpa es una de las armas que el enemigo más utiliza para mantener a un creyente detenido, porque una persona que vive mirando constantemente su pasado tiene dificultades para caminar hacia el propósito que Dios preparó para ella. Por eso, hoy quiero decirte algo desde el comienzo. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, la gracia de Dios siempre es más grande que tu pecado. Eso no significa que el pecado no tenga consecuencias. Significa que ninguna culpa es más grande que el sacrificio de Cristo. Hoy vamos a descubrir a la luz de la palabra cómo vencer esa culpa que muchas veces nos roba la paz y nos impide disfrutar de la libertad que Jesús compró para nosotros. La culpa puede acercarte a Dios o alejarte de Él. Antes de seguir, necesitamos entender que no toda culpa es igual. Existe una culpa que viene del Espíritu Santo y existe una condenación que viene del enemigo. ¿En qué se diferencian? El Espíritu Santo muestra nuestro pecado para llevarnos al arrepentimiento. Satanás recuerda nuestro pecado para mantenernos esclavos de la condenación. Cuando el Espíritu Santo habla, dice: vuelve al Padre. Cuando el enemigo acusa, dice: no mereces volver. Una voz conduce al perdón, la otra conduce a la desesperanza. Por eso es tan importante aprender a distinguirlas. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo, y si alguien conocía lo que era vivir con culpa, era él. Antes de conocer a Cristo, persiguió a la iglesia, aprobó la muerte de Esteban, entró en casas para arrestar creyentes. Humanamente hablando, tenía muchas razones para vivir atormentado por su pasado. Sin embargo, después de experimentar la gracia de Dios, escribió una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Nota que Pablo no dice poca condenación, menos condenación. Dice ninguna. Eso significa que cuando confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, Dios deja de tratarnos como culpables y comienza a tratarnos como hijos. ¡Qué maravillosa verdad! El enemigo sigue acusando. Aunque Dios ya nos haya perdonado, el enemigo intentará recordarnos constantemente el pasado. Es como una persona que vive mirando por el espejo retrovisor mientras conduce. No puede avanzar con seguridad porque siempre está mirando hacia atrás. Así viven muchos creyentes. Cada vez que Dios quiere impulsarlos hacia adelante, aparece un recuerdo que les dice: vos no servís. ¿Te acordás de lo que hiciste? Después de todo lo que pasó, Dios no puede usarte. Pero esas voces no vienen del Señor, porque Dios corrige para restaurar. El enemigo acusa para paralizar. Un ejemplo de la Biblia. Pensemos en Pedro. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro aseguró que jamás lo abandonaría. Sin embargo, pocas horas después, negó conocer al Maestro 3 veces. Imaginemos la culpa que sintió cuando el gallo cantó y recordó las palabras de Jesús. Podría haber pensado: ya no sirvo para nada, le fallé al Señor, nunca más podré ser útil. Pero Jesús no terminó la historia en esa noche. Después de la resurrección, lo buscó, lo restauró y volvió a confiarle el cuidado de su pueblo. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestro peor fracaso no tiene la última palabra cuando Cristo entra en nuestra historia. Tal vez hoy llevas años castigándote por algo que Dios ya perdonó. Cada vez que recordás ese momento, volvés a sentir el mismo peso. Pero quiero hacerte una pregunta con mucho amor. ¿Quién tiene la última palabra sobre tu vida? ¿Tu pasado? ¿Tus errores? ¿O la cruz de Cristo? Porque si Jesús dijo: consumado es, ¿quiénes somos nosotros para decir que todavía falta pagar algo? Hasta aquí vimos que la condenación no viene de Dios y que la cruz tiene más poder que nuestro pasado. Pero todavía queda una pregunta muy importante. Si Dios ya me perdonó, ¿por qué sigo sintiéndome culpable? En la siguiente parte veremos por qué muchas personas continúan viviendo bajo el peso de la culpa y cómo la palabra de Dios nos enseña a caminar verdaderamente en libertad. ¿Por qué sigo sintiéndome culpable si Dios ya me perdonó? Hasta aquí vimos que la condenación no viene de Dios y que la cruz tiene más poder que nuestro pasado. Pero ahora surge una pregunta que muchos creyentes se hacen en silencio. Si Dios ya me perdonó, ¿por qué sigo sintiéndome culpable? Quizás esa sea también tu lucha. Le pediste perdón al Señor, lloraste delante de Él, confesaste tu pecado y sin embargo, cada vez que recordás lo que pasó, volvés a sentir el mismo peso. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces creemos que aceptar el perdón de Dios es suficiente, pero olvidamos recibirlo en nuestro corazón.
Sabemos que Dios perdona, pero seguimos actuando como si todavía tuviéramos que pagar por nuestros errores. Y eso nos roba el gozo, la paz y la libertad. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo no dice que Dios podría perdonarnos, dice que Él es fiel para hacerlo. Nuestra seguridad no depende de cuánto sintamos el perdón, depende del carácter de Dios, y Él nunca falta a su palabra. Si confesaste sinceramente tu pecado, Dios cumplió su promesa. Quizás todavía recordás lo que hiciste, pero recordar no significa que sigas siendo culpable delante de Dios. Hay personas que confunden memoria con condenación. El recuerdo puede permanecer, pero la culpa fue quitada en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14 nos recuerda: perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la época de Pablo existía un documento donde se anotaban las deudas de una persona. Mientras esa deuda existiera, el deudor seguía obligado a pagar. Pero Pablo dice que Jesús tomó esa acta y la clavó en la cruz. No la escondió, no la archivó, no la dejó pendiente, la canceló completamente. Imagina que alguien llega hoy a reclamarte una deuda que ya fue pagada hace muchos años. ¿Qué harías? Simplemente mostrarías el comprobante. Eso mismo hace la cruz. Cada vez que el enemigo quiere reclamar una culpa que Cristo ya pagó, la cruz responde: la deuda ya fue cancelada. ¡Qué hermosa verdad! Cuando nosotros no soltamos el pasado, a veces Dios ya nos perdonó, pero somos nosotros quienes seguimos viviendo como prisioneros. Es como si un preso recibiera la noticia de que fue puesto en libertad, pero decidiera quedarse dentro de la celda, porque ya se acostumbró a vivir allí. Muchas personas hacen exactamente eso. Siguen castigándose, siguen recordándose sus errores, siguen diciéndose palabras que Dios nunca les diría. Pero el Señor hoy te invita a salir de esa prisión, porque la puerta ya fue abierta. Salmo 103:12, David escribió: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¡Qué imagen tan maravillosa! David no dice que Dios guardó nuestros pecados en un rincón. Dice que los alejó tanto como el oriente está del occidente. Es una distancia imposible de medir. Eso significa que Dios decidió no seguir tratándonos conforme a nuestro pasado. Entonces, ¿por qué seguimos tratándonos nosotros de esa manera? Una verdad que transforma. Escucha esto con atención. El enemigo quiere que tu identidad esté basada en tu peor error. Pero Dios quiere que tu identidad esté basada en la obra de Cristo. El enemigo dice: vos sos lo que hiciste. Dios dice: vos sos mi hijo o mi hija amada. El enemigo mira tu pasado. Dios mira la cruz.
Y cuando Dios mira la cruz, ve que el precio ya fue pagado. Quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Hay algún pecado del pasado que todavía seguís cargando, aunque Dios ya lo perdonó? Tal vez nadie lo sabe, pero vos seguís castigándote todos los días. Hoy el Señor quiere decirte: hijo, hija, deja esa carga, yo ya la llevé por vos. No permitas que la culpa siga ocupando un lugar que solo le pertenece a la gracia de Dios. Hasta aquí vimos que Cristo canceló nuestras deudas y que Dios ya no nos mira como culpables. Pero todavía queda una pregunta muy importante. ¿Cómo aprendemos a vivir cada día en esa libertad sin volver a cargar el peso del pasado? En la última parte descubriremos cómo caminar en la gracia de Dios y dejar atrás definitivamente la condenación. Viví como alguien que fue perdonado. Llegamos a la parte más importante de este mensaje. Una cosa es saber que Dios perdona. Otra muy distinta es aprender a vivir como una persona perdonada. Muchos creyentes conocen la gracia, pero siguen viviendo como si todavía estuvieran condenados. Y eso les roba el gozo de la salvación. Dios no quiere que simplemente recuerdes el día en que te perdonó. Quiere que cada día camines en la libertad de ese perdón. Isaías 43:25. El Señor dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué maravillosa declaración! Dios no solo perdona, también decide no seguir acusándonos por aquello que ya fue cubierto por la sangre de Cristo. Si Dios decidió no levantar nuevamente ese pecado, ¿por qué nosotros seguimos levantándolo todos los días? No es humildad vivir condenado, es no creer completamente en la obra de Cristo. La verdadera humildad consiste en aceptar con gratitud el regalo inmerecido del perdón. Camina en la gracia. La gracia no es una excusa para pecar. La gracia es el poder de Dios para levantarnos cuando caemos. Cada día que despertás, recordá que tu esperanza no está en haber sido perfecto. Tu esperanza está en Cristo. Cuando falles, corre hacia Él. No huyas de su presencia, porque el Padre sigue esperando con los brazos abiertos a sus hijos. Quizás hoy comenzaste a escuchar este mensaje sintiéndote preso de tu pasado. Tal vez pensabas que Dios ya no podía usarte, o que tu historia estaba marcada para siempre por tus errores. Pero hoy la palabra nos recordó una verdad eterna. La cruz fue suficiente. Jesús no murió para que vivieras toda la vida sintiéndote culpable. Murió para darte una vida nueva. No permitas que el enemigo siga recordándote una deuda que Cristo ya pagó. Cuando el pasado quiera acusarte, mira la cruz. Cuando la culpa quiera paralizarte, mira la cruz. Cuando sientas que no sos digno, mira la cruz. Porque allí Jesús dijo: consumado es. Y cuando Él dijo esas palabras, estaba declarando que el precio por tu pecado había sido pagado por completo. Quiero invitarte a cerrar tus ojos por unos instantes.
Respira profundo y pregúntale al Señor, ¿hay alguna culpa que todavía no te entregué completamente? Quédate unos segundos en silencio. Permití que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Ahora te invito a hacer una oración. Padre amado, hoy vengo delante de ti reconociendo que muchas veces seguí cargando culpas que tú ya perdonaste. Gracias porque en la cruz Jesús pagó completamente la deuda de mi pecado. Ayúdame a creer en tu palabra más que en mis emociones. Cuando el enemigo quiera acusarme, recordame que en Cristo ya no hay condenación. Enséñame a caminar cada día en la libertad de tu gracia y a vivir como un hijo o como una hija amada y perdonada. Gracias porque tu amor es más grande que mi pasado y porque tu misericordia es nueva cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que necesita escuchar que la gracia de Dios es más grande que cualquier culpa. Y si este contenido está siendo de bendición para tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos mensajes y acompáñanos en esta serie donde seguiremos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios cómo vivir en la libertad que Cristo conquistó para nosotros. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo video.